El reloj es un circuito encargado de sincronizar el funcionamiento de todos los elementos del ordenador, la unidad de control, la unidad aritmético lógica, la memoria, etc. Es un circuito que emite pulsos a intervalos regulares de tiempo. La señal es una señal cuadrada, como se muestra en la parte superior, y cada pulso se puede llamar también ciclo máquina. No debe confundirse este reloj con el reloj del sistema que da la fecha y hora. Cada instrucción se ejecuta en un intervalo de ese pulso de reloj. Es decir, una instrucción puede ocupar un múltiplo exacto de ciclos máquina o de pulsos. Por ejemplo, una instrucción podría ocupar 2 pulsos, 3 pulsos, 10 pulsos, dependiendo de la complejidad que tenga esa instrucción. Por lo tanto, la frecuencia de pulsos, la frecuencia con la que se emite esa señal, es fundamental para medir la velocidad con la que se ejecuta cada instrucción. Esa velocidad se mide en hercios, pero normalmente se utilizan múltiplos de hercios. Un megahercio equivale a 1.000.000 de pulsos o de ciclos por segundo. Un gigahercio equivale a 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Y un terahercio equivale a 10 elevado a 12 ciclos por segundo. Por supuesto, a mayor frecuencia, mayor velocidad. Por eso esta característica es una de las más importantes de un ordenador, porque de alguna forma mide la velocidad de ejecución de las instrucciones. Pero no es una unidad de medida absoluta, porque no solo depende del reloj, sino también depende del tipo de instrucciones que tenga el procesador. Sí que es verdad que a veces se han encontrado fraudes de ordenadores que utilizan una frecuencia de reloj más alta de la que deberían. Esto hace que el ordenador o el procesador funcione más rápido, pero a cambio el procesador se recalienta y puede llegar, por supuesto, a fundirse. Por lo tanto, el overclocking, que se llama así, cuando se usa un reloj más alto de la velocidad que indica el fabricante, es una práctica peligrosa y, por supuesto, es un fraude. Los buses son conjuntos de cables, hilos o pistas encargados de comunicar todos los módulos del ordenador entre sí. Cada hilo o pista puede transmitir un bit en cada momento. Estos buses pueden ser cables directamente, por ejemplo, el cable que une la impresora con el ordenador, pero también pueden ser pistas cuando se trata de comunicar información entre circuitos integrados en una placa base, como se ve en esta foto. Hay dos tipos de transmisiones básicamente. Transmisiones en serie, que consiste en transmitir por una misma pista varios bits uno detrás de otro, y transmisiones en paralelo, que consiste en transmitir varios bits a la vez por distintas pistas. Obviamente la comunicación en paralelo es más rápida. También podemos hablar de los distintos tipos de buses según el tipo de información que circula. Pueden ser básicamente de tres tipos: bus de datos, de direcciones y de control. El bus de datos transmite instrucciones y datos. El bus de direcciones transmite direcciones de memoria. Ya vimos en un vídeo anterior que con n bits, con n hilos o con n pistas, podemos direccionar o podemos indicar hasta 2 elevado a n posiciones de memoria distintas. Por tanto, el tamaño de bus de direcciones me condiciona la cantidad de memoria que puedo utilizar. Por otra parte, tenemos el bus de control, que transmite señales con dos funciones distintas. Básicamente son controlar y sincronizar los componentes del ordenador y también indicar el estado de los componentes. Por ejemplo, si la impresora se ha quedado sin papel o si el procesador ha producido una operación de desbordamiento o algún otro tipo de error. La placa base es el elemento en el que se conectan todos los componentes del ordenador. En este ejemplo vemos que en la parte superior está la CPU. Ese cuadrado grande es la CPU. La CPU está tapada por un radiador. La CPU es un elemento que se calienta mucho y por lo tanto ponerle encima un radiador hace que disipe mejor el calor y por lo tanto el procesador puede funcionar a mayor velocidad. También vemos en la parte derecha unos slots de memoria RAM. Esos slots sirven para ampliar la memoria RAM al tamaño que se desee o al tamaño máximo que se puede. En la parte inferior vemos slots de PCI. Bueno, son slots, simplemente son ranuras que permiten conectar distintos chips o distintas ampliaciones al ordenador. Por ejemplo, si queremos que el ordenador se conecte a una serie de sensores o algo así. El resto de chips, pues bueno, ahí tenéis un poco qué es lo que significa cada uno. Pero básicamente son chips para el reloj, para la memoria ROM y para distintos tipos de componentes, por ejemplo, para procesar sonido, etc. Por supuesto, hay muchos tipos de placas base. Este es simplemente uno.